A ver que sigan ingresando sus compañeros. Ya. Ya, a ver, mientras ingresan sus compañeros, vamos a ir a resolver esto. A ver, vamos a poner puntero. Ahí está. Siguen ingresando sus compañeros. Ya, entonces el ejemplo que les voy, seguramente así os voy a poner una tablita en el examen final. Una tabla, por supuesto, no les voy a poner tantas filas, ¿no es cierto? Ni aquí como están las columnas. Les pondré unas 3 filas y unas 2 columnas o 3 columnas. ¿Sí? Les haré un inciso o 2 incisos. ¿Sí? Estamos diciendo que los exámenes se tienen que un poquito comprimir. Tenemos que tratar de que sean los exámenes rápidos, cosa de que rápido ustedes resuelvan. Si es que vamos a ser fundamentalmente en grupos, ¿no es cierto? Yo se los he dicho que vamos a conversar con la coordinadora para que, o si dividimos en 2 grupos, o damos todos en uno solo, ¿no? Eso voy a hablar con la coordinadora, es para el día del examen. Pero en cursos un poco más numerosos, que son 30, 40 estudiantes, sí, eso se va a dividir. Sí, eso se va a dividir para que den en 2 grupos. Claro, en el mismo día, en las mismas fechas, ¿no? Solo que en un periodo entrarán una mitad y en el otro periodo entrarán otra mitad. Cada periodo es de 45 minutos, ¿no? Cada periodo es de 45 minutos. Entonces unos darán 45 minutos y otros 45 minutos, ¿no? Entonces el tiempo va a ser un poquito restringido. Pero vamos a ver con el coordinador, vamos a consensuar para ver si podemos dar todos nosotros. No llegamos a 20, creo, a 22. El problema es con los alumnos que son de 30, 40 alumnos, ¿no? Eso sí van a dividir. Pues no creo que les tomen a los 40 uno solo. Bien, a ver, les tengo este ejemplo, les decía. Por un lado están las categorías de trabajo, ¿sí? Todos estos. Hay médicos, hay del servicio de laboratorio, enfermería, farmacia, radiología y otros, ¿no es cierto? Ahí están las categorías de trabajo. Una variable, por eso decimos que es variable bidimensional. La otra variable son las edades, los grupos de edad. Sí, las edades son la otra variable, son 2 variables. Por eso decimos que esta tabla es una tabla de doble entrada. Bidimensional, tablas bidimensionales, de doble entrada. 2 variables. ¿Ya? Entonces, se ve mucho de estos ejercicios. Entonces, para resolver las probabilidades, jóvenes, esto yo puedo facilitar. ¿Sí? Puedo facilitar. Para facilitar, porque tengo yo aquí incisos, preguntas, se pide hallar la probabilidad de que el empleado sea médico, de que el empleado sea de farmacia, hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años, así. ¿Sí? Varios incisos tengo. Para resolver todos estos incisos, para resolver, yo necesariamente tengo que sumar esta tablita, así, horizontalmente, tengo que hacer sumas, aquí sumar esto, sumar todo esto, hacer sumas, ¿no? Horizontales. Y también sumas verticales, sumar esto, sumar todo esto, sumar todo esto y sumar todo esto, ¿no? Estos espacios. Al final, uno tiene que sumar todos estos sumatorios que hemos agarrado, ¿no? Para saber el espacio muestral, cuántas personas o cuántos profesionales hay en total.
Porque no sabemos cuántos hay. Si yo les pregunto cuántos médicos hay, ¿qué me dicen? ¿Cuántos médicos hay? 38. 38 médicos, ¿no es cierto? La suma de todo esto es 38. Y hay 38 médicos, seguramente pondré ahí. Pero ¿cuál es la probabilidad si yo elijo a un profesional? ¿Cuál es la probabilidad de que sea médico? Probabilidad. Tendría que hacer 38 y tendría que hacer entre el total, ¿no es cierto? Pero no sé cuántos profesionales hay en total. Por eso es que para facilitar los cálculos es importante sumar horizontalmente esto, cada uno, y luego sumar verticalmente igual. ¿Sí? A ver, vayamos a sumar. Aquí me han dicho que es 38. A ver, vayan a sumar cuánto da esto. 21. 21. ¿Cuánto da esto? Son 28, 39, 48, ¿no? 49, Liz. 49. Me he comido a 1. 6, 8, 9. Así, 49, está bien. ¿Cuánto da esto? 9, 11, 14. ¿Aquí cuánto sería? 14. ¿No es cierto? Igual, sumamos aquí. ¿Cuántos de radiología hay? 5, 9, 11. ¿Cuántos de otros servicios? Son 14, 21, 27. Sí, Liz. 27, ¿no es cierto? Listo. Hemos sumado horizontalmente. Ahora sumaremos verticalmente. A ver, ¿cuánto sería la suma de todo esto? 36. ¿Sí? ¿Está bien 36? Cuidado que nos estemos equivocando. Sí, Liz. 36. Ahora sumamos todo esto. 10, 14, 26, 26, 32, 34, 40. 39. 39. ¿Qué pasa? Estoy comiéndome a 1. La suma de todo esto, 18, 29, 31, 35, 35, 30, 42. 43, Liz. 43, o se pasa o me falta 1, no sé qué está pasando. La suma de todo esto son 11, 21, 24, 26, 26, 26, 32. ¿No? 32, ¿no? ¿O estoy mal? 21, no, 42. 42. Estamos malos. Para las sumas, 42 es. Listo. Ahora, para una forma de verificar si estas sumas que acabo de hacer están bien, es que esta sumatoria, jóvenes, esta sumatoria tiene que ser exactamente igual a esta sumatoria, a sumar esto, lo mismo. A ver, vayan a sumarme todo esto. 160, Liz. 160. ¿Y cuánto es la suma de todo esto? Tiene que ser igual a 160. La suma de eso. Sí, Liz, es lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, cuidado. Que yo, cuando ustedes vayan a resolver, ya repito, no les voy a dar esa cantidad de filas. En el examen 3 filas les daré. Y aquí 2 columnas o 3 columnas. Por lo tanto, no va a ser mucho. Pero sí no tienen que equivocarse. Porque las estamos sumando vertical a horizontalmente, ¿no? Y estas sumas parciales de aquí, la sumatoria de esto tiene que ser exactamente igual a la sumatoria de este otro. Como sí, ¿no es cierto? Si yo sumo esto, me va a dar 160. Y si sumo todo esto, igual me va a dar 160. Tiene que dar igual. No puede ser diferente. Si alguien saca diferente, se ha equivocado en una de estas sumas, sumar aquí o sumar a este otro lado. Se ha equivocado. Entonces ya sus respuestas, cuando vayan a ser probabilidades, ya no van a estar bien hechas, van a estar mal hechas, ¿no es cierto?
Entonces, sumar lo principal. Ahora ya sabemos cuánto es el espacio muestral. ¿Cuántos trabajadores hay? 160 hay. ¿No? Entonces, si yo voy aquí, dice, el inciso A dice, hallar la probabilidad de que el empleado sea médico. Sé que hay 38 médicos, porque no importando qué edad tengan, ¿no? No importando si tienen menos de 20 años, entre 26, entre 31, 40, no importando eso. Pero hay 38 médicos de las diferentes edades. Entonces, si me piden la probabilidad, ¿qué operación tendría que hacer? 38 dividido en 360, listo. Correcto, ¿no es cierto? De estos 38 médicos lo voy a dividir entre el total, espacio muestral, y me va a dar la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para responder? A ver, una cosita, a ver, aquí quiero que me entiendan algo más. Estoy preguntando la probabilidad de que sea médico. Médico, así, ¿no? Entonces, su compañera me dice 38 dividido entre el total, ¿no es cierto? 38 dividido entre 160. ¿Cuánto sería esto? 28 se pone aquí, es 38. ¿Cuánto sería esto? 38 entre 160. 0.23. Redondeado todo, ¿no? 0.23. 23. Ajá. Claro, esto multiplicando por 100, esta es la probabilidad, le estoy diciendo. Dice, redondeando sería 0.24, porque es 0.2375. Ah, 75, así. Ah, quiero Sí, redondear al 24. segundo decimal, correcto, correctísimo. Quiero redondear al segundo decimal, esto es 7, esto se vuelve 4. Ahora sí, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad. No es negativo ni es mayor a 1. ¿Sí? Pero si esto quiero interpretar, lo multiplico por 100 y digo 24%, ¿no es cierto? 24% es la probabilidad de que el empleado o el profesional sea médico. 24%. ¿Ya? Entonces siempre les decía, con esta P vamos a simbolizar que son probabilidades, de probabilidad esta P. Probabilidad de que sea médico. Sé que hay 38 médicos, lo divido entre el total, entonces 160 y me da esto, ¿no? 24%. ¿Ya? A ver, pero para ir a facilitar los cálculos, para no escribir literalmente, así que sea médico, así, yo puedo empezar a dar un poco de nomenclatura. Puedo darles lo que he hecho aquí. Por ejemplo, a todos los médicos les he llamado A1. Les estoy dando un nombre. Ya sé que los A1 son los médicos. Entonces, para no escribir así, literalmente, textualmente, entonces, ¿qué tendría que poner aquí? Probabilidad de que ya no voy a poner médico. Probabilidad de A1, ¿no? Ya sé que los A1, ¿quiénes son los A1? ¿Quiénes son los A1? Son los médicos, ¿no es cierto? Los A2 son los de laboratorio. Los A3 son los de servicio de enfermería. Los A4 son de farmacia. Les estoy dando nombres para facilitar más adelante los cálculos, ¿no? A las filas. A las columnas de la misma manera. Les voy a dar esta columna a los que son menos de 21 años o 25 años, les voy a llamar B1s. Todos los B1s son los que son menos de 21 años. Todos los B2 son los que tienen entre 26 y 30 años. B2 los voy a llamar. A esta columna le voy a llamar B3, que significa son aquellos que tienen entre 31 y 40 años, ¿no? Finalmente, a los que tienen 41 y más años, les voy a dar un nombre, les voy a llamar B4. Usted no es una regla, cualquier pueden poner aquí. Si quieren aquí, con la primera letra de esto de médicos, M, L, S, F, R, ¿sí? Y hay O así, ¿no? Entonces pueden dar la nomenclatura que quieran ustedes. Pero yo le estoy dando A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, así sucesivamente.
¿Ya? Entonces, como me están preguntando la probabilidad de que sea médico, entonces, ¿quién son los médicos? La probabilidad de A1, ¿no? Ya sé que los A1 son los médicos. Entonces, pondremos aquí, probabilidad de A1, ya A1 sé que son los médicos, es 38 entre el total, ¿no es cierto? Entre 160. Y lo divido, 0,24, esto es la probabilidad, lo multiplico por 100 y digo 24% es la probabilidad de que sea médico. Listo, ya está interpretado. Bien, ahora vamos al inciso B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado sea de farmacia? Dice. Entonces, ¿quién se llaman los de farmacia? A4, ¿no? Entonces, seguramente voy a poner la probabilidad de A4, de farmacia. ¿Qué me dirían? ¿Qué operación tendría que hacer? Dividir también, Lice. Claro, ¿pero qué números? 14 14 entre 360. 160. Claro, ¿no es cierto? Los de farmacia hay 14 de farmacia. Si yo esos 14 lo divido entre los 160, porque ese es 160 el espacio muestral, todos, entonces me va a dar la probabilidad de que sea de farmacia. Entonces, ¿quiénes son los de farmacia? Los A4. Entonces voy. Entonces pongo probabilidad de A4. Entonces, ya sé que los A4 son los de farmacia. Repito, para no poner así textualmente. Probabilidad de que sea farmacia, poner aquí. ¿No? Entonces, ¿cuánto es? 14 dividido entre 160, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería esto? 14 dividido entre 160 es 0,09. 0.0. 9. Redondeando, Lice, porque sale 0,875. Ah, está bien. Claro, 5 ya lo hemos dicho, ¿no? Los redondeamos hacia arriba. Correcto. Lo multiplicamos por 100, 9%. Cuidado que me pongan 90. 90, ¿verdad? Multiplicado por 100, 90. No, esto es 0.09, es 9%. A ver, si ustedes multiplican en sus maquinitas, 0.09%, 9%. Entonces, 9% es la probabilidad de que sea de farmacia. ¿Sí? Entonces, como ven, no está complicado, ¿no es cierto? No está complicado. A ver el otro. El inciso C. Hallar la probabilidad de que tenga mayor a 41 años. De que el empleado tenga más de 41 años o mayor a 41 años. ¿Qué me diría? ¿O qué operación tendría que hacer? 42 dividido entre 160. ¿No es cierto? ¿Cuántos? Aquí dice 41 y más años. ¿Sí? Entonces tendría que hacer que si sumo esto, me da 42. 42 siempre entre el total. 42 entre el total, entre 160. ¿Cuánto me daría? 0,26. 42 era, ¿no? 42 dividido entre 160. 26, Lice. 0.26. Esa es la probabilidad. Pero si esta probabilidad lo multiplico por 100, me da 26%. ¿No? Que es la probabilidad de que la persona sea o tenga una edad 41 y más años. Esto está, a ver, ¿cuál es el problema que está aquí en esta interpretación y en la misma pregunta? A ver, yo le estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años? Entonces, ¿a partir de qué años tendría que sacar la probabilidad? Si dice mayor a 41, son los que tienen 42, 43, ¿no es cierto? Mayor a 41. ¿Y dónde los voy a clasificar los de 41? Porque aquí está de 30 a 40. Y aquí están los que tienen más de 41. ¿Y dónde los clasifico a los que tienen 41? Aquí en este En el caso. cuadro anterior, tal vez, Lice. Aquí en este caso dice 41 y más.
La pregunta es lo que no es la correcta. Debería preguntar de esta forma. Hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor. No, sería de 41 y más. Adelante, arriba, ¿no? De 41 hacia arriba. Pero si yo le estoy preguntando así de esta forma, tendría que decir cuál es la probabilidad de que el empleado tenga una edad de 40, mayor o igual, podría poner, ¿no? A 41 años. Ahora está mejor, ¿no es cierto? De que tenga una edad igual. No, a esto otro lado debería estar esto. O mayor. Igual o mayor. Voy a cortar esto. Aquí vamos a pegar. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado tenga una edad igual o mayor? O mayor a 41 años. Hay diferentes formas, ¿no es cierto? Tenga una edad igual o mayor a 41 años. O lo que decía alguien ahí, 41 o más años. Lo mismo, ¿no? 41 o más años. Que tenga una edad igual o mayor a 41 años. Lo mismo. Ahora sí. ¿No? Porque aquí estamos incluyendo a los de 41. Y aquí también se está incluyendo a los de 41, ¿no? Listo. 42 entre 160. 42 entre 160, 26%. Que es la probabilidad que es la probabilidad de que el empleado tenga igual o mayor a 41 años. Cualquiera de las dos. Tenga igual o mayor. Estoy bajando aquí abajo. Igual. No voy a borrar. Es que me está botando hacia abajo. Que el empleado tenga o mayor a 41 años. Ahí está. Es la probabilidad de que el empleado tenga una edad igual o mayor a 41 años. O más de 41, o 41 y más años también podría ser, ¿no? Listo. 26%. ¿Ya? Ahora voy a la otra. El otro inciso, el ABC. A ver, fíjense esto. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado tenga o el empleado sea de laboratorio? Esto también no está complicado, está fácil. A ver, ¿cuál sería la probabilidad de que el empleado sea de laboratorio? ¿Quiénes son de laboratorio? 21. A 2. ¿No? 21 entre el total. ¿Sí? 21 entre el total. Y los de laboratorio se llaman a 2. Entonces, debería poner aquí probabilidad. ¿Qué inciso es? Este es el inciso D, D. dice. El inciso D. Entonces, el inciso D, probabilidad de A2. Voy a poner. Aquí vamos a hacer probabilidad de A2. De que sea de laboratorio. Es igual. ¿Cuánto era? ¿Cuántos son de laboratorio? 21. dice. 21. Entonces, 21 dividido entre el total, ¿no es cierto? Entre los 160. 160. ¿Cuánto sería esto? 0.13. 0.13. ¿Sí? Listo. Puesto coma. 0.13. Lo multiplico por 100.
Esto es 13%. Listo. Es la probabilidad de que sea sea de laboratorio. Laboratorio. Listo. ¿No es cierto? Ya, ahí está, 13%. A2. Me voy al inciso E. ¿Qué dice el inciso E? La probabilidad de que el empleado sea de farmacia o radiologías. Farmacia o radiología. A ver, voy aquí. ¿Quiénes son los de farmacia? Todos estos, ¿no? ¿Cuántos son? 14. 14. ¿Quiénes son los de radiología? 11. 11. ¿Sí? Entonces, la fórmula que voy a aplicar es esta. Esta de aquí. Sumatoria. Sumatoria, correcto, sumatoria. Entonces, probabilidad de farmacia se llama A4. Unión A5 voy a hacer. Probabilidad de A4, unión A5. Probabilidad, entonces, voy a utilizar esta fórmula. Entonces, probabilidad de A4, unión A5. ¿Sí? A4 son los de farmacia. A4 son de farmacia. Y A5 son los de radiología. Radiología. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Probabilidad, si quiero utilizar esta fórmula teórica, entonces, lo voy a borrar, yo creo esto. Voy a hacer directamente. Voy a borrar esta fórmula de aquí, para no complicarse. Entonces, lo que voy a hacer es traer ahí. Probabilidad de A4 unión A5. ¿Sí? Que es igual a la probabilidad de 1, de este primero, más la probabilidad de A5, de este segundo. Y listo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, voy a buscar quiénes son los A4. ¿Cuánto era? ¿Alguien recuerda? 14. 11. Ah, no, 14, dice. 14, primero es 14. Entonces pongo 14 entre 160, ¿no es cierto? A ver, un poquito más, aquí vamos a hacer esto. 14 entre 160. 14 entre 160. ¿Sí? Ahora, más la probabilidad que he hecho. Ya no sé dónde me he ido. Aquí está. Aquí es 14. 14 entre 160. No es eso. No, eso es. Sí, A4 a 5, está bien. Aquí es entonces probabilidad de A4. Esto lo voy a borrar. Esto puedo copiar. Y poner aquí. Ahí está, la probabilidad de A4 es 14 entre el total, ¿no es cierto? 14 entre el total. La probabilidad de A5, ¿cuánto es probabilidad de A5? 11. 11 entre el total, aquí está 5. Entonces voy 11 entre el total. Entonces aquí va a ser 11 entre 160. Sumo estos dos. Sumo 11 entre 11 más 14, 25. 25 dividido entre el total. ¿Cuánto sería?
16%, Lice. 16%. Punto 16. Que implica el 16%. ¿Sí? Entonces, su interpretación, el 16%, de los trabajadores son de farmacia o radiología. Ahí está. Esto vamos a borrar. Este es el inciso E. Voy a bajar abajo esto y vamos a subir. Ahí está. El inciso E. Ahí está. La probabilidad de que sea farmacia o radiología. Entonces, si eso hacemos operaciones, 24 entre el total, más 11 entre el total. A ver, esto jóvenes, es suma de quebrados, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? Porque cuando se hace, ustedes recordarán lo que se hace en colegio, se multiplica en cruz. Cuando es suma de quebrados, son quebrados, ¿no? Suma de quebrados, yo esto lo multiplico en forma de cruz. Esto, 14 por 160 más 160 por 11, ¿no? Dividido en 160. ¿No? Hay unas reglas de quebrados. Pero ¿para qué voy a hacer eso? Si veo que mis denominadores, los dos en ambos casos, son iguales, son 160. Lo único que hago es sumar, pues. Esto más esto me va a dar esto. ¿Sí? 14 más 11, 25. Y lo divido en 160, ya está. Y siempre va a salir, es dos iguales van a ser iguales, porque es el espacio muestral. Siempre. ¿Ya? Ahí está. Como ven, esto vamos a hacer varios ejercicios. Tenemos hasta este inciso E. ¿Sí? Son probabilidades directas, ¿no es cierto? A partir de una tabla. De esto vamos a hacer varios ejercicios. Varios ejercicios. Por supuesto que yo ya les he dicho, les daré en el examen tres filas y unas dos o tres columnas también, para no alargar, ¿no es cierto? Pero va a entrar al examen esto de probabilidad. Y ahí están las probabilidades de que sea médico, de farmacia, y así sucesivamente. Los 5 incisos. Todos los casos posibles. Y ahí está. A, B, C, D y el E. Directamente, con respuestas. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Yo creo que mañana vamos a hacer una práctica. Mañana les voy a traer una práctica, cosa de que no hagamos que el examen valga el 100%. ¿Sí? Como examen sin sus notas, no, haremos prácticas. Tenemos todavía esta y la próxima semana. Podemos hacer unas dos o a 3 prácticas. Si hacemos 2 prácticas, cada uno a 15 puntos. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto de probabilidades? Vamos a hacer más ejercicios. Mañana me comprometo a traerles una práctica para que me entreguen la próxima semana. Sobre esto vamos a hacer, sobre esto. Sobre probabilidades, ¿ya? Bueno, mañana entonces hacemos más ejercicios de estos, de probabilidades, que es importante. Bien, ¿alguien que ha ingresado tarde a la clase jóvenes para terminar la clase de hoy? Le hice una pregunta. Sí. Después de esto que es el capítulo 8, ¿cuántos temas más nos faltan? Este es el último capítulo. Este es el último capítulo. Este es el último capítulo, ya terminamos. Con esto hemos terminado. Con esto hemos terminado todo el programa. Ya sea esta introducción. ¿Ya? Está bien, dice, gracias. Y Giovanna Valencia dice si le puede tomar en cuenta que está escribiendo el chat. No, ya. Valencia, Giovanna. Buenas tardes. Sí. Sí, dime. Yo igual ingresé tarde. ¿Qué es? Borges Solís, Neisa Ya. Karel. Ya, listo. Ya estás.
Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. La próxima semana, el próximo lunes, creo que el lunes vamos a hacer presencial la clase. Así nos han programado. El próximo lunes. ¿Ya? Entonces, pero de todos modos yo los voy a avisar. Entonces, mañana igual seguimos con la virtual y hacemos más ejercicios de esto porque aquí termina esto. Y nos vamos a dedicar la próxima semana a hacer prácticas, ganarnos puntos para no cargar todo al examen final. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, que tengan buenas tardes. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Chao, chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta Hasta luego. luego, Lisa. Chao, chao. Nos vemos, jóvenes.